A ver, ya estoy haciendo la transmisión. Bueno, entonces podemos comenzar, Ya. ¿verdad? Sí, profesor, ya se puede comenzar. Bueno, pues hoy iniciamos la segunda parte del curso, la sesión número 11. Y bueno, hay bastante material, no voy a poder, no va a dar tiempo de hacer todas las demostraciones. Pero bueno, el tema de hoy es la integral. Ya les había comentado antes que la integral de Stiglitz jugó un papel importante para que se pudiera desarrollar una teoría general de la medida y una teoría de integración con respecto a esa medida. Stiglitz, en un trabajo independiente del trabajo de Lebesgue, de hecho antes de que Lebesgue definiera la medida, en donde estudiaba, bueno, este problema que está aquí, un problema de fracciones continuas. Quería ver, o sea, para qué sucesiones esta fracción continua converge. Y por ahí en su desarrollo introdujo lo que se llama el momento de una función. Tenía un enfoque más bien como de la física. O sea, se imaginaba una barra y en esa barra, bueno, la masa, a medida que se recorría la barra, pues la masa iba aumentando. Entonces lo que tenía era una distribución de masa que podía definir con una función no decreciente y continua, además, en ese caso. Y entonces definió pues lo que se llama, esto se utiliza bastante en física, el momento de orden R, pues en general, bueno, de una masa puntual, por ejemplo. Pero bueno, la definió así como esta suma, que sería como dividir, bueno, si se divide el subintervalo para ir calculando el momento en cada subintervalo, y luego sumarlo y se obtiene el momento total. Esta parte sería el momento de orden 1 y el momento de orden K, pues sería esto. Y bueno, si se fijan, pues esto se parece a una suma de Riemann, nada más que en lugar de tener aquí xy menos xy menos 1, o sea, igual se considera una partición de un intervalo AB, en lugar de tener xy menos 1, lo que tiene como medida, digamos, ahora lo podríamos decir así, como medida del intervalo, no su longitud, sino la diferencia de los valores de la función phi en los extremos del intervalo, siendo phi una función retomada continua. Y bueno, definió esta integral ya no solo para calcular los momentos, sino ya abstrayendo la idea para una función cualquiera f, pues definió estas sumas, que son como sumas de Riemann, pero insisto aquí, en lugar de xy menos xy menos 1, es phi de xy menos phi de xy menos 1. Y bueno, decía que si este límite existía, bueno, más que decir que si este límite existía, demostró que si f es continua, y f es una función no decreciente y continua, entonces este límite siempre existe, y a eso le llamó la integral de f con respecto a phi. Esto decía yo en un trabajo independiente de lo que hizo Lebesgue. Eso fue en 1894 que publicó Stiglitz este artículo. Y una vez que ya que Lebesgue desarrolla la teoría de la medida, bueno, de general con respecto a la medida, Radon, más adelante, toma el trabajo de Lebesgue
y lo junta con el trabajo de Stiglitz para hacer ver que tanto lo que había hecho Lebesgue extendido a n dimensiones, o sea, Rn, y esto que hizo Stiglitz, se podían juntar en una sola teoría. Y eso fue como la base para que después ya se pudiera desarrollar una teoría de integración con respecto a una medida. En este caso, la medida estaría dado por esta función no decreciente. Y bueno, ahí hubo varios personajes, entre ellos Fréchet es quien le da después ya es una exposición más detallada de cómo podría ser esta teoría de la medida y teoría de integración en espacios abstractos. Pero bueno, este trabajo de Stiglitz fue muy importante para poder extender esto que había hecho Lebesgue a integrales ya no solo con respecto a la medida de Lebesgue, tomando como medida la longitud del intervalo, sino ahora tomando como medida de un intervalo la diferencia de los valores de la función en los extremos. Entonces fue un trabajo importante históricamente, y bueno, ya que se junta toda esta teoría, que se desarrolla ya la teoría general de la medida, bueno, pues se ve que esto también, al igual que la integral de Riemann, esta integral que se le llama la integral de Riemann-Stiglitz, porque está definida así como con sumas de Riemann parecidas a las sumas de Riemann, pues se puede definir la integral de Lebesgue-Stiglitz con respecto a una función. Esto en particular es importante en la teoría de la probabilidad, porque en la teoría de la probabilidad lo que se tiene son variables aleatorias que vienen a ser las funciones medibles, y si uno calcula, de hecho aquí déjenme mostrar, esta pantalla, ¿dónde está? Voy a hacer compartir. Ya no, esta no es, perdón. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Compartir pantalla. Se me perdió esta. Ay, se me perdió. Déjame ver dónde está. Permítame, ahorita. Es que dice, su conexión a internet es inestable, me perdió. Ahorita lo revisamos, acá está. Acá está, no sé si están viendo esta pantalla de un PDF que dice ahí arriba distribución hipergeométrica, ¿o no? Me parece que no, ¿verdad? No, no. ¿Sí se ve esa pantalla que dice 6 distribución hipergeométrica? No, no se mira. No, profe. No, ¿verdad? A ver, entonces, llego aquí, es que está fallando mi internet. A ver, me voy a salir y voy a volver a entrar porque está fallando. Espérenme. Salir. A ver, yo los veo. Ya estoy otra vez. Entonces, a ver, ahora sí, compartir pantalla. Pero aquí es donde no me sale la pantalla. Si quiero.
Acá está. Ahora sí se ve, ¿no? Distribución hipergeométrica dice ahí, ¿no? Ya está, profe. ¿Sí? Les decía, en la teoría de la probabilidad, las funciones medibles se les llama variables aleatorias. Es nada más un cambio de terminología, ¿no? Y es lo mismo de hablar de variable aleatoria, de función medible, es lo mismo. Pero una cosa muy importante es esta función de distribución, o sea, si x es una variable aleatoria real, es decir, una función medible, como esto que está aquí, el conjunto de puntos que son tales que la x en ese punto es menor o igual a x, como este es medible, entonces la función, bueno, la medida, que en este caso es una medida de probabilidad, está definida sobre estos conjuntos, y entonces se define esta función que se le llama la función de distribución de la variable aleatoria. Y esta función, pues es la que en sí representa a la variable aleatoria. La variable aleatoria, más que como función medible, nos interesa conocer con qué probabilidades toma sus diferentes valores. Es decir, lo que nos interesa de una variable aleatoria es su función de distribución. Y su función de distribución, pues como está definida, pues viene a ser una función monótona, no decreciente, continua por la derecha. Y bueno, tiene esta propiedad que tiende a 1 cuando x tiende a infinito, a 0 cuando x tiende a menos infinito. Y entonces esta función genera una medida sobre los borelianos, que es una medida de probabilidad, porque como esto tiende a 1 y a 0, entonces la medida del total es 1. Entonces, de hecho, una variable aleatoria, lo que viene a representar es una medida sobre los reales, sobre los borelianos de los reales. Y eso se hace vía la función de distribución. Entonces, bueno, ya aquí hay un primer papel que juega una función monótona no decreciente. Vamos a ver más adelante, de hecho, en la siguiente entrega que haga de esta parte de probabilidad, vamos a ver que la integral de esta función x con respecto a la medida de probabilidad también se puede expresar como la integral de x con respecto a esta función de distribución, es decir, como una integral de Stiglitz. Entonces la integral de Stiglitz viene a ser así como muy importante en la teoría de la probabilidad, porque precisamente usando esta función de distribución se define el concepto de esperanza. Y se define el concepto de esperanza de una manera general, porque si ustedes se fijan en los libros de probabilidad, bueno, los que son de básicos, pues únicamente se define la esperanza para las variables aleatorias discretas, es decir, las que toman como valores un conjunto claro más infinito numerable, y las variables aleatorias son absolutamente continuas, es decir, en aquellas en donde la función de distribución es una función continua, bueno, más que continua, es absolutamente continua. No se trata del caso general, porque el caso general vendría a ser un caso mixto que ya requiere más herramientas. Pero si se utilizara esta integral de Stiglitz, se podría definir muy fácilmente la esperanza de una variable aleatoria como una integral de Stiglitz. Así, con respecto a la integral de esta función, de la variable aleatoria, o de cualquier función de la variable aleatoria o de cualquier variable aleatoria con respecto a la función de distribución de x, que es una función monótona no decreciente. Entonces, bueno, me decía, en probabilidad es muy importante esta integral de Stiglitz, en particular para estudiar este concepto de esperanza, que es el equivalente del concepto de integral. Es decir, la probabilidad es una medida, y lo que se llama la esperanza de una variable aleatoria, pues no es otra cosa más que la integral con respecto a la medida de probabilidad. Entonces, pues bueno, les repito, es una cosa que es importante. Aquí ya voy a regresar a la pantalla anterior, donde estaba, donde está él. Ya. Compartió pantalla.
Esto de aquí. La probabilidad. Está lo que no se me puede. Espérame, no sé, ¿cómo le hago para cambiar de pantalla sin salirme de compartir pantalla? ¿Se puede? ¿Sí me escuchan? Tendría- Pues lo que podría hacer es compartir toda su pantalla, o sea, en vez de una sola en específico. Ajá. Es que yo lo que hago es, dejo de compartir una pantalla y luego comparto la otra, y eso a veces me genera aquí ruido. Bueno, ya regresé a donde estaba. Bueno, eso no será un poco para mostrar la importancia de esta integral de Stieltjes, tanto en el terreno de la historia de la teoría de la medida, y como en su aplicación en la teoría de la probabilidad. Y bueno, entonces voy a trabajar, bueno, voy a definir las dos integrales, pues lo que sería la integral de Riemann-Stieltjes, es decir, la definición de la integral de Stieltjes vista como un límite de sumas de Riemann-Stieltjes, o sea, más o menos de la misma manera en que se define la integral de Riemann. Y después voy a definir lo que sería la integral de Lebesgue-Stieltjes, que sería ya definir una integral con respecto a una medida, a la medida generada por la función no decreciente que aparece aquí en la integral de Riemann-Stieltjes. Bueno, entonces, eso es lo que quiero hacer. Entonces, voy a seguir más o menos el esquema que seguí la vez pasada. Voy a dar las definiciones, los resultados, definiciones, resultados y después las demostraciones. Entonces, la integral de Riemann-Stieltjes, bueno, se define, les decía, de una manera similar a la de Riemann. Hay dos maneras de hacerlo. Yo estoy eligiendo aquí Profe, con particiones y refinamientos de la partición. Profe, Sí. estamos viendo su carpeta de archivos. Ah, caray. A ver. A ver ahí. Sí, ya se ve. ¿Sí? sí, todo bien. Ya, perdón. Entonces, la integral de Riemann-Stieltjes, que se define como se define la integral de Riemann. Hay dos maneras de hacerlo. Ya en un rato les digo cuál es la diferencia. Yo lo tengo aquí usando particiones, o sea, una partición del intervalo, o sea, se trabaja con funciones acotadas, f y g funciones acotadas, y se va a definir lo que es la integral de f con respecto a la función g. Entonces se considera una partición del intervalo, se considera una suma de las sumas de Riemann-Stieltjes, que es parecido a las sumas de Riemann. Se evalúa la función en un punto arbitrario de cada subintervalo de la partición y se multiplica por la diferencia de los valores de g en los extremos del subintervalo. Si este límite existe, bueno, acá está la definición, o más bien, si existe un número i para el cual, dada cualquier epsilon, existe una partición tal que para cualquier refinamiento de esa partición, un refinamiento, bueno, se entiende, ¿no? Es una partición que es más fina que esta P. Entonces, para cualquier refinamiento de esta P, la diferencia entre esta suma de Riemann-Stieltjes y la I, pues sea menor que epsilon. Entonces, aquí le estoy definiendo como un límite, pero tomando el límite a medida que la partición se va haciendo más fina. No la estoy definiendo con la norma de la partición, sino haciendo más fina la partición. Hay una pequeña diferencia. En el caso de la integral de Riemann no hay diferencia porque se está integrando con respecto a una función continua. Aquí, como vamos a integrar con respecto a una función que solamente va a ser continua por la derecha, ahí sí hay una diferencia. Pero bueno, entonces esa es la definición. Se dice que una función es integral con respecto a g, si existe este número i, tal que para cualquier epsilon positiva existe una partición
de Riemann-Stieltjes menos la i es menor que epsilon para cualquier partición que sea un refinamiento de esto. ¿Sí? Y a esa integral, pues la vamos a denotar así, la integral de f con respecto a g en el intervalo AB. Y esto es lo que se llama la integral de Riemann-Stieltjes. Aquí no hay ninguna, en principio, hasta ahora no hay ninguna condición sobre la f y la g. Bueno, está la condición de que cumplan esto que está aquí. Vamos a ver que sí, en realidad sí hay condiciones para que esta integral exista, para que exista este límite, digamos, sí hay condiciones. Y bueno, al igual que con la integral de Riemann, hay un criterio de Cauchy para ver, ya saben que a veces no se conoce el valor de una integral, pero se puede demostrar que la función es integrable utilizando el criterio de Cauchy, que sería pues, similar al del caso de Riemann. O sea, no usamos el límite o la integral, sino la diferencia de dos sumas de Riemann-Stieltjes se puede hacer tan pequeña como queramos. Si eso pasa, entonces se dice que se satisface el criterio de Cauchy. Y bueno, el resultado dice que una función f Riemann integrable es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a g si solo se satisface el criterio de Cauchy. Entonces, con esto tenemos una manera de ver cuándo una función es integrable con respecto a otra, sin necesidad de conocer cuál es la integral. Esto lo voy a listar más adelante. Vamos a ver que la integral de Stieltjes está muy relacionada con las funciones de variación acotada y también con este concepto que es la variación acotada. O sea, una función se dice que es la variación acotada en un punto. Antes definimos lo que es la variación en un intervalo, que sería hacer particiones del intervalo y tomar las diferencias de los valores de la función en cada subintervalo, tomar el supremo de eso. Si eso es finito, se dice que la función es de variación acotada. Aquí vamos a definir lo que es la variación en un punto, que significa lo siguiente: se toman intervalos cerrados que contengan al punto, se calcula ahí la variación de la función. Entonces, se va a decir que es de variación acotada en A. Bueno, eso es en el extremo, más bien aquí dice, es de variación acotada en un punto x0 en el intervalo abierto, si existe una delta tal que, bueno, este intervalo está contenido en el AB, y de tal manera que esta función g sea de variación acotada en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, eso se dice que es de variación acotada en el punto. Y luego, se va a decir que la función es localmente de variación acotada en AB, si es de variación acotada en cada punto x0 del intervalo AB. Lo que se demuestra es que una función es de variación acotada en un intervalo, si solo si es localmente de variación acotada. O sea, decir que sea acotada, de variación acotada en todo el intervalo, es equivalente a decir que sea localmente de variación acotada en todos los puntos del intervalo. ¿Qué es lo que está aquí, no? Bueno, este es el resultado que les decía. Una función f es integral con respecto a g, si solo si la pareja fg satisface el criterio de Cauchy. Este otro resultado, g es de variación acotada. Bueno, este es un primer resultado ya que lo vamos a ver, pero la demostración es exactamente igual que la del caso de Riemann. Si una función g es de variación acotada, entonces toda función continua es integrable con respecto a g. La demostración es exactamente la misma que la de Riemann. Lo que se hace es, como toda función continua es uniformemente continua, se utiliza la continuidad uniforme para ver que el límite de las sumas de Riemann-Stieltjes converge. Pero bueno, acá adelante está la demostración. Entonces, toda función continua es integrable con respecto a una función de variación acotada. Ese es un resultado importante. Bueno, después pues vienen las propiedades básicas de una integral, o sea, lo que uno espera de una integral, que las tiene la integral de Riemann-Stieltjes. Es una función lineal. O sea, si tomo una combinación lineal de dos funciones, la integral de esa combinación lineal es la combinación lineal de las integrales. Y también es lineal con respecto a la función con respecto a la cual se integra.
Si integro f con respecto a una combinación lineal de g's, eso me da también la combinación lineal de las integrales. Es otra propiedad importante de la integral de Riemann-Stieltjes. Esta propiedad que es muy útil, que también una definición de integral, una buena definición de integral en general la cumple. El valor absoluto de la integral de una función siempre es menor o igual que la integral del valor absoluto de f. Eso más o menos se entiende porque aquí puede tomar valores positivos y negativos, en cambio acá siempre es no negativa. Y esta otra, que también es importante porque hace ver que si estamos trabajando con funciones de variación acotada e integramos, la nueva función que se obtiene como función de t acá también es de variación acotada, es decir, no se sale de la familia de funciones, o sea, al integrar, nos quedamos dentro de la familia de funciones de variación acotada. Es algo así como que es cerrada bajo la integral, algo así, sería como decir eso, que las funciones de variación acotada nos dan funciones de variación acotada al integrarlas. Y bueno, este resultado que también es importante, que dice lo siguiente. Si G es una función de variación, si G es una función acotada, pero no de variación acotada, entonces existe una función continua, la cual no es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a G. Este es un resultado muy importante porque lo que deja ver es que, pues para que uno tiene la idea de que para que una integral, digamos, sea útil, o sea manejable, o sea una buena definición, pues como que lo menos que uno le puede pedir a esa integral es que las funciones continuas sean integrables. Bueno, si G es de variación acotada, toda función continua es integrable. Pero si G no es de variación acotada, no todas las funciones continuas son integrables. Esto ya pone una restricción sobre la integral de Riemann-Stieltjes, porque, repito, si uno quiere que todas las funciones continuas sean integrables con respecto a G, G tiene que ser de variación acotada, no hay de otra. Y de ahí, esto se va a trasladar también de alguna manera al caso de la integral de Lebesgue-Stieltjes. Se va a poder integrar con respecto a funciones de variación acotada. De manera que cuando tengamos funciones que no son de variación acotada, pues hay que ingeniárselas con otra definición de la integral, como es el caso de la integral estocástica, en donde las funciones con respecto a las cuales se integran no son de variación acotada y entonces no se pueden definir como una integral de Riemann-Stieltjes ni de Lebesgue-Stieltjes. Entonces, repito, aquí el resultado es que si la función no es de variación acotada, entonces no todas las funciones continuas son integrables con respecto a G. Si uno quiere que todas las funciones continuas sean integrables con respecto a G, entonces G tiene que ser de variación acotada. ¿Sí? Bueno, aquí estoy enunciando solamente los resultados, ahora vamos a algunas demostraciones. Bueno, ahora más adelante. Un resultado importante de la integral de Riemann-Stieltjes es este que está aquí, que se le llama la fórmula de integración por partes. ¿Qué es la fórmula de integración por partes que se utiliza en el cálculo usual? Bueno, una generalización. Pero es un resultado importante, ahora les comento por qué. Si tenemos dos funciones acotadas, entonces el resultado dice que si f es integrable con respecto a g, entonces g es integrable con respecto a f. Y además se tiene esta igualdad. La integral de g con respecto a f, pues es el producto de f por g en b menos g por g en a, menos la integral de f con respecto a g. Fíjense, aquí hay una cosa ya interesante, porque, o sea, si f es integrable con respecto a g, entonces g es integrable con respecto a f. En particular, como toda función continua, f, es integrable con respecto a cualquier función de variación acotada, este resultado ya nos dice que cualquier función de variación acotada es integrable con respecto a cualquier función continua. Es decir, esta función continua ya no tiene que ser de variación acotada, pero sí la función que se integra. O sea, la integral de una función de variación acotada
sí está bien definida con respecto a una función continua. Esto otra vez va a ser importante en el cálculo estocástico porque se va a usar este resultado, porque si bien allá se trabaja con funciones que no son de variación acotada, sí van a ser funciones continuas. Entonces lo que se hace es definir la integral para una familia de funciones escalonadas, que entonces van a ser de variación acotada, y de ahí se extiende la integral. Entonces se parte de esto, se parte de una integral de Stieltjes, de una función escalonada con respecto a una función continua, y después, bueno, ahí hay un procedimiento bastante elaborado que permite extender esa definición de la integral. Pero bueno, les decía, es un lado importante porque, bueno, ya es algo más, es algo que no tiene la integral de Lebesgue. La integral de Lebesgue no va a tener esta propiedad, o sea, si f es integrable con respecto a g, no necesariamente g es integrable con respecto a f, porque f no necesariamente genera una medida. Para que genere una medida, necesita ser una función monótona no decreciente, o la diferencia de dos funciones monótonas no decrecientes, es decir, necesita ser de variación acotada. Para que se pueda definir una medida con una f, tiene que ser de variación acotada. Entonces, como integral de Lebesgue, esta fórmula no va a ser exactamente así como está. Va a haber una fórmula de integración por partes, pero va a ser distinta a esta, un poquito distinta. Por este hecho de que pues no va a estar definida la integral de g con respecto a una función continua en general, o una función que no sea de variación acotada. Pero con la integral de Riemann-Stieltjes, pues sí se tiene, o sea, en ese sentido es un poco más rica que la integral de Lebesgue. No es más rica en cuanto a las funciones que son integrables, pero sí tiene esta propiedad que es muy útil porque se puede integrar con respecto a una función continua. Y bueno, luego que también es un resultado como básico. Este es el equivalente del teorema fundamental del cálculo para la integral de Riemann. Si tenemos una función continua de variación acotada, g, y f una función de clase C1, es decir, continua y con derivada continua, entonces la composición de f y g es de variación acotada y además se tiene esto que está aquí. Si se fijan, esto se puede escribir como la integral desde at de esto que está aquí, es esta diferencia. Es decir, es f compuesta con g en el extremo superior menos f compuesta con g en el extremo inferior. O sea, es como en el caso de la integral de Riemann, esto nos da el teorema fundamental del cálculo, que dice que la integral y la derivada son operaciones opuestas. Aquí se le llama la fórmula de cambio de variable. A esta relación se le llama fórmula de cambio de variable porque lo que se está haciendo es cambiar de variable de la g a f compuesta con g. Entonces esto nos da una manera de expresar esta composición como una integral y de esta forma se va a poder integrar con respecto a esa función multiplicando por esto que está aquí, e integrando con respecto a g. Entonces viene a ser además esta fórmula también es la que permite resolver ecuaciones diferenciales en donde ya no es la derivada lo que aparece, sino que sería, bueno, de hecho serían ecuaciones integrales, donde lo que aparece es una integral con respecto a una función g. Esta fórmula es la que se aplica para poder encontrar soluciones de una ecuación diferencial. Bueno, repito, más bien es una ecuación integral, una ecuación integral. Entonces, bueno, se puede ver ya sea como un equivalente del teorema fundamental del cálculo o como una fórmula de cambio de variable. Estas dos cosas que están aquí, menciono esto porque, bueno, los libros que yo estoy escribiendo, el objetivo es llegar al cálculo estocástico. O sea, después del libro de medida y probabilidad, lo que sigue es introducción al cálculo estocástico. En el cálculo estocástico vamos a tener también una fórmula de integración por partes y vamos a tener una fórmula de cambio de variable, que es lo que se llama la fórmula de Ito.
el cálculo estocástico. O sea, estas cosas se van a conservar en el cálculo estocástico, nada más que ahí, bueno, hay una diferencia, hay cosas que son muy parecidas, pero hay también diferencias. Bueno, estos son los resultados. Y aquí voy a empezar con las demostraciones, no voy a demostrar todo, pero si hay alguna pregunta en cuanto al enunciado de algún resultado, si algún resultado no queda claro, pregunten, o alguna definición, o algún comentario que quieran hacer. ¿No hay? Entonces asumo que está claro. Hasta acá Sí, sí, todo. profe. Todo bien. ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? ¿Que sí? ¿Que está claro? Ujú, todo claro. Bueno, entonces, estos son los resultados de la integral de Riemann-Stieltjes. Y las demostraciones, pues no me voy a detener mucho, más que nada por cuestiones de tiempo, pero todo esto se los pasé ya en el archivo que subí ahí al grupo de Facebook. Este es como ya el resultado básico, ¿no? Que una función es integrable con respecto a G, si solo si la pareja PG satisface el criterio de Cauchy. Entonces, bueno, lo que se hace es muy parecido a lo que se hace con la integral de Riemann, para demostrar, igual que la integral de Riemann, una función es integrable si solo si satisface el criterio de Cauchy. Nada más que aquí se hace con particiones, en lugar de ir bajando la norma de la partición, se van haciendo particiones cada vez más finas, para encontrar, sin usar esta I, para ver que la diferencia entre dos de estas, pues tiene que ser muy pequeña, ¿no? O sea, para que esta suma se acerque a la I, pues dos sumas de estas tienen que estar muy cercanas, digamos, como que esa es la idea, ¿no? Es decir, se tiene que cumplir el criterio de Cauchy. Y al revés, si se tiene el criterio de Cauchy, entonces, bueno, ese es de un lado, ¿no? Cualquier suma de Riemann-Stieltjes, la obsesión de estas claves es de Cauchy, por lo tanto converge. Y si cumple con el criterio de Cauchy, entonces, déjeme ver, a ver si integrar esa de Cauchy, tal que tenemos esta sucesión. De Riemann, la sucesión converge. Bueno, sí, lo que se hace es tomar una sucesión de particiones cada vez más finas, de tal manera que se tenga esta propiedad, usando que es de Cauchy, o sea, usando que la diferencia entre estas dos se puede hacer tan pequeña como se quiera, entonces se toma menor que 1 entre n, entonces se genera una sucesión de sumas de Riemann-Stieltjes, que se demuestra, por esto que está aquí, que es una sucesión de Cauchy en los números reales. Entonces, por ser una sucesión de Cauchy en los números reales, converge, y eso a lo que converge, pues es la integral de la función con respecto a G. Porque, bueno, si esta diferencia es muy pequeña, la diferencia entre esto y el punto al que converge, pues se hace también muy pequeña. Entonces, se utiliza el criterio de Cauchy para las sucesiones de números reales, para mostrar que también esta sucesión de sumas de Riemann-Stieltjes converge, y pues a lo único que puede ser convergente, pues es a la integral. Y bueno, efectivamente se demuestra que converge a la integral, y entonces ya se tiene que, si satisface el criterio de Cauchy, entonces es integrable, y si es integrable, pues ahí es más fácil, ¿no? Porque nada más se toman sumas de Riemann-Stieltjes muy cercanas a la I, y pues estas van a ser muy cercanas. ¿Sí? El inverso es más sencillo. Pero entonces, bueno, esto nos da un criterio para determinar cuándo una función es integrable con respecto a otra, sin necesidad de conocer el límite. Y luego, bueno, el siguiente resultado importante, pues es que si tenemos una función continua, pues esa función es integrable con respecto, a ver, ¿dónde está? O sea, tenemos una función de variación acotada G y F continua, entonces F es integrable con respecto a G.
Entonces, bueno, pues se hace de manera similar a como se hace con la integral de Riemann. Se utiliza el hecho de que f es uniformemente continua. Entonces, dada epsilon existe una delta, tal que si tomo dos puntos muy cercanos, los valores de la función van a estar muy cercanos. Y entonces, al tomar las sumas de Riemann-Stieltjes, pues esas sumas también van a estar muy cercanas y se va a cumplir el criterio de Cauchy. Acá está, ¿no? O sea, se ve que estas están muy cercanas, entonces satisface el criterio de Cauchy, y lo cual implica que la función f es integrable con respecto a g. Pero, repito, la idea es la misma, utilizar la continuidad uniforme de la f para tener una partición en donde, si tenemos dos puntos cualesquiera que disten en menos que delta, la diferencia de los valores de la función van a ser menores que un valor que queramos, ¿no? Aquí se elige un valor que dependa de epsilon y que tenga que ver con, en este caso, con la variación de la función en el intervalo AB. Digo, fuera de esto es exactamente la misma demostración que para la integral de Riemann. Entonces, toda función continua es integrable con respecto a una función de variación acotada. Después vienen, bueno, estas que no me voy a detener, nada más las enuncio. Son relativamente fáciles de demostrar, algunas serán un poco largas. La linealidad de la integral, en los dos sentidos, tanto en la función a integrar como la función integradora, que aquí es lineal, y también es lineal en la g. Se puede partir el intervalo de integración en dos, sumarlos y sumar las integrales, y también la integral en todo el intervalo. Luego, pues los resultados clásicos, que si f es no negativa, entonces la integral es no negativa. Bueno, esto siempre y cuando la función g sea no decreciente, ¿no? Porque si fuera una función de variación acotada, no se tendría necesariamente este resultado. Pero siendo g no decreciente, pues como las diferencias de los valores de la función van a ser no negativos, si f es no negativa, pues cualquier suma de Riemann-Stieltjes va a ser no negativa, entonces el límite pues va a ser no negativo. Y este de abajo es un corolario de este, porque si f1 es menor o igual que f2, entonces f2 menos f1 es mayor o igual a 0, y entonces tiene que la integral de f1 es menor o igual que la integral de f2, y eso a su vez nos lleva a otro corolario, que es este que es muy útil, que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. ¿Sí? Esto es con una función, esta continua, o sea, aquí lo estoy demostrando únicamente para... no es cierto, aquí es con cualquiera, ¿no? O sea, f1 y f2 integrales con respecto a g, no tiene que ser de variación acotada, no. La única condición es acá, esta tiene que ser no decreciente para estas desigualdades, ¿no? Pero fuera de eso, aquí no intervienen las funciones de variación acotada. Se tienen las propiedades que tiene como que cualquier integral. Y luego el que ya les comentaba que es importante porque si se parte de una integral con respecto a una función de variación acotada, lo que se obtiene es una función de variación acotada. Y esto, precisamente este último resultado que les enuncié acá, es el que se utiliza, este de aquí. Es muy sencilla la demostración. Se toma la diferencia, se toma una partición, se toma la diferencia de las f's en cada subintervalo, se suman, pero como la diferencia de las f's es una integral, tenemos el valor absoluto de la integral, y como el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto, entonces ahora sumamos las integrales, pero del valor absoluto, y lo que nos queda es la integral sobre todo a b, y entonces, bueno, pues esto va a estar acotado, de manera que esta función, pues es de variación acotada. ¿Sí? O sea, el supremo de todas estas está acotado por esta cantidad, entonces esto es finito, entonces esta función que está aquí es de variación acotada. Entonces, si integramos una función continua, aquí sí hay una condición, con respecto a una función de variación acotada,
el resultado es una función de variación acotada. Bueno, luego viene este resultado que aquí sí no me voy a meter. Es un resultado largo en donde se demuestra que si la función g no es de variación acotada, bueno, es acá, ¿no? Abajo, más abajo. Aquí. Abajo. Si la función g, es el teorema 6, ¿no? Es el, que si g no es de variación acotada, entonces existe una función continua, la cual no es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a g. De hecho, aquí ni escribí la demostración, pero en las notas que les pasé están las demostraciones. Es larguita porque hay que estar, hay que estar con varias cosas ahí minuciosas y trabajando con algunas series. Pero bueno, el resultado es ese, que para que todas las funciones continuas sean integrables con respecto a g, se requiere que g sea de variación acotada. Repito, esto se los pasé en las notas, está la demostración, que no la veo aquí nada porque es bastante larga, nos llevaríamos todo lo que queda de la sesión. Y bueno, luego viene ya la fórmula de integración por partes, que tampoco la demuestro aquí, pero en las notas están. Y el equivalente del teorema fundamental del cálculo. Este sí lo desarrollé aquí más que nada para mostrar el método. ¿Qué es lo que se hace? Esto ya lo hicimos con la integral de Lebesgue. Lo que se hace es demostrar primero que el resultado es válido. A ver, aquí está, ¿no? O sea, se quiere probar que si f es una función de clase C1, es decir, continua y con derivada continua, entonces esta función es de variación acotada y se tiene esta relación. Bueno, lo que se hace es ver primero que esto se cumple para un polinomio. Sí, o sea, que se cumple para un polinomio, es lo que se hace. Y después se utiliza este resultado que les pasé también ahí, que ya lo usamos la vez pasada, o la vez antepasada, no recuerdo, que dice que si tenemos una función continua, que en este caso es el caso de una función continua, con derivada continua, entonces existe una sucesión de polinomios que converge uniformemente a la función, y tal que las derivadas de los polinomios convergen uniformemente a la derivada de la función. Entonces, este resultado basta con demostrarlo para los polinomios, y usando este resultado que les acabo de mencionar, de la aproximación de una función continua y de su derivada mediante polinomios, pues se toma aquí el límite, se demuestra esto para polinomios, se toma el límite, como el límite es uniforme, pues no hay problema con el paso al límite, y entonces ya se demuestra para cualquier función de clase C1. Este resultado, insisto, también después en el cálculo estocástico es el mismo método que se utiliza, nada más que allá va a ser con funciones de clase C2, porque va a haber un término adicional, pero va a ser el mismo resultado, un polinomio, perdón, una función continua, una función de clase C2, se puede aproximar uniformemente por polinomios, de tal manera que las derivadas de los polinomios convergen a la derivada de la función, y las segundas derivadas de los polinomios convergen a la segunda derivada de la función, y todas esas convergencias son uniformes. Es un resultado bonito, está muy interesante. Ahí yo les pasé una demostración que tomé de un libro de Meyer, que lo que hace es como ir suavizando las sucesiones que se tienen de polinomios para llegar a esta f y a las derivadas. Está bonito el método y es una demostración corta, les recomiendo que vean esa demostración, y además muy útil porque usualmente se utiliza que toda función continua se puede aproximar uniformemente por polinomios, pero aquí, bueno, se tiene un resultado más fuerte, que si además la derivada existe y es continua, entonces la derivada de los polinomios converge a la derivada de la función y así sucesivamente. Y esta es una fórmula así fundamental,
para trabajar con la integral de Riemann-Stieltjes y para resolver ecuaciones diferenciales o ecuaciones integrales usando en lugar de ds, usando dg. Entonces, se le conoce también como fórmula de cambio de variable a esta que está aquí. Y me parece que eso es todo con respecto. Bueno, aquí está la demostración para los polinomios, y luego pues se utiliza, bueno, hay que trabajar un poquito aquí para poder aplicar el resultado aquel que les mencioné de los polinomios, para que se pueda aplicar, porque necesita tener una función que se anule fuera de un intervalo. Entonces hay que jugar un poquito aquí con la función que está definida solamente en el intervalo, se aproxima por polinomios, y bueno, pues ya se tiene el resultado. Como se tiene esto, se aproxima, esto aproxima a la f, y las derivadas aproximan a la f', y entonces ya se tiene la fórmula de cambio de variable. ¿Sí? Insisto, es una fórmula así básica, es el equivalente del teorema fundamental del cálculo. Y ya saben que el teorema fundamental del cálculo, pues, como su nombre lo dice, es fundamental. Ay. Bueno, déjenme terminar ahorita con la integral de Riemann-Stieltjes, con este comentario, y después, si quieren hacer preguntas, pasamos a preguntas. En el caso de la integral de Riemann, pero sé que me tomara agua. En el caso de la integral de Riemann, hay dos maneras de definir la integral. Una, como lo hicimos acá para la integral de Riemann-Stieltjes, usando refinamientos de particiones. Y otra, utilizando la norma de la partición. Entonces, aquí está una definición. Si tenemos dos funciones, esta podría ser también la definición de la integral de Riemann-Stieltjes. Ahora les digo cuál es la diferencia. Si tenemos dos funciones, vamos a decir que f es asterisco integrable. Le puse aquí asterisco para diferenciarla de la otra integral que definimos antes. F es asterisco integrable con respecto a g, si existe un número i, igual que antes, tal que para cualquier epsilon mayor que 0 existe una delta, tal que esta diferencia es menor que epsilon, pero ahora para cualquier suma de Riemann-Stieltjes correspondiente a una partición de norma menor que delta. Ahora ya no es con refinamiento, sino ahora es con norma menor que delta. Y bueno, a este límite se le vamos a llamar la integral asterisco de f con respecto a g. En el caso de la integral de Riemann, estas dos definiciones, la definición con refinamientos y la definición con norma de la partición, son equivalentes. En el caso de la integral de Stieltjes no son equivalentes. La diferencia es pequeña. En el caso de la integral de Stieltjes, para que una función sea integrable con respecto a g, o más bien, si una función f es integrable con respecto a g, como la definimos antes, se requiere que f y g no tengan discontinuidades en común del mismo lado. O sea, si no pasa eso, la función f no va a ser integrable con respecto a g. Entonces, si f es integrable con respecto a g, entonces f y g no tienen discontinuidades en común del mismo lado, es decir, por la derecha o por la izquierda. Bueno, cuando una función es asterisco integrable, es decir, usando la norma, entonces, si f es integrable con respecto a g, entonces f y g no tienen discontinuidades en común. Ya no solo del mismo lado, sino simplemente no tienen discontinuidades en común. Es decir, esta condición que está aquí es más fuerte que la anterior. Con la anterior solo se requiere, bueno, digamos, la condición es que f y g no tengan discontinuidades en común del mismo lado. Esta requiere que f y g no tengan discontinuidades en común. Y de hecho, bueno, el resultado es el siguiente. Si tenemos una función que es integrable con respecto a g, en el sentido anterior en que la definí, no en este con la norma, sino en el anterior, y f y g no tienen discontinuidades en común, entonces f es asterisco integrable con respecto a g. O sea, lo que le falta a la otra integral para que coincida con esta es que las funciones no tengan discontinuidades en común, y no solo discontinuidades en común del mismo lado.
Y bueno, entonces el corolario pues es este. Si tenemos dos funciones acotadas, entonces f es asterisco integrable con respecto a g, si, solo si, f es integrable con respecto a g, y además f y g no tienen discontinuidades en común. Es la única diferencia. Si la función g fuera continua, estas dos definiciones serían equivalentes, porque si g es continua, f y g no pueden tener discontinuidades en común, porque g no tiene discontinuidades. Entonces, cuando g es continua, la definición con refinamientos y la definición con la norma son equivalentes, como en el caso de la integral de Riemann, donde la función con respecto a la cual se integra es continua, es la función x, la función identidad. Pero en general, como vamos a estar trabajando con funciones que son solamente continuas por la derecha, ahí sí puede ser que las funciones f y g sí tengan discontinuidades en común, pero tal vez no tengan discontinuidades en común del mismo lado. Entonces, yo prefiero usar la otra definición, por un lado porque es una condición más débil de integrabilidad, y por otro lado porque es también, a mí me parece más manejable que la de la norma. Pero bueno, no sé, esto también es una cosa tal vez de gusto. A algunos tal vez les gusta trabajar más con la norma de la partición, más que con refinamientos de una partición. Pero bueno, esta es la única diferencia que hay. En el caso de la integral de Riemann-Stieltjes, estas dos definiciones no son equivalentes, pero la diferencia solamente está en esto de las discontinuidades de f y g, si tienen discontinuidades o no en común del mismo lado, o de plano no tienen discontinuidades en común. Bueno, con esto termino lo de la integral de Stieltjes, de Riemann-Stieltjes, perdón, y pasaría a ver la integral de Lebesgue-Stieltjes, pero entonces, pues a ver si hay preguntas sobre la integral de Riemann-Stieltjes. Preguntas, comentarios, lo que quieran. No hay, parece, ¿verdad? Claudia, ¿no hay? No, Es que yo no hay estoy viendo el chat, no sé si hay o no hay. no hay preguntas. ¿No hay? No. Bueno. Entonces, bueno, pues pasamos entonces a la integral de Lebesgue-Stieltjes. Aquí, pues es un proceso similar al que hicimos con la integral de Lebesgue. O sea, aquí es donde ya requerimos tener una función no decreciente, continua por la derecha. Esto para poder definir una medida. ¿Se acuerdan que cuando tenemos una función no decreciente continua por la derecha, esto genera una medida sobre los borelianos en locales? De hecho, la función f genera una medida que está definida sobre una sigma álgebra más grande que los borelianos. Está generada por los borelianos y los conjuntos de medida exterior cero. Pero los conjuntos de medida exterior cero para esta f, con lo que se define, como se define con el criterio de Kara-Teodori. Entonces, a esa medida que está definida sobre los borelianos y los conjuntos de medida exterior cero definidos con esta f, le voy a llamar mu de f. Es la medida asociada a esta función no decreciente continua por la derecha. Y a la sigma álgebra, que es más grande que los borelianos, le voy a llamar bf de r. Sin la f serían los borelianos, pero le pongo la f para hacer ver que además aquí tenemos también los conjuntos de medida exterior cero que se definen con esta f, ¿sí? Y bueno, pues la integral de una función f con respecto a esta f mayúscula, que es la función no decreciente, pues es la integral de f con respecto a la medida que genera. O sea, es lo que ya vimos, bueno, lo mismo que vimos con la medida de Lebesgue. O sea, es esta integral, esta integral es la que vamos a llamar la integral de Lebesgue-Stieltjes. ¿Cómo se define esta integral? Exactamente igual
exactamente igual que la integral de Lebesgue. O sea, se ve que cualquier función medible se puede aproximar por funciones simples. Entonces se define la integral para las funciones simples no negativas, después para las funciones medibles no negativas y luego para cualquier función medible. Exactamente el mismo proceso que se siguió para la integral de Lebesgue, se sigue aquí, nada más que ahora, en lugar de usar la medida de Lebesgue, usamos esta medida que nos dice que la medida de un intervalo es la diferencia de los valores de la función en los extremos del intervalo. Hay que tomar intervalos abiertos en el lado izquierdo y cerrados del lado derecho, por ser esta función continua por la derecha. Si fuera continua por la izquierda, sería al revés. Tomaríamos intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Bueno, entonces, y bueno, se define, aquí hay un problema, un problemita que es el siguiente. Si ya queremos integrar con respecto a una función de variación acotada, hay que pedir esta condición, que esa función sea de variación acotada. Como la vamos a tener sobre todos los reales positivos, vamos a pedirle a esta función que sea de variación acotada sobre cualquier intervalo compacto. Porque de hecho hemos definido el concepto de variación acotada solamente sobre los intervalos finitos. Entonces vamos a decir que esta función es de variación acotada si es de variación acotada sobre cualquier intervalo compacto contenido aquí. Bueno, si ese es el caso, entonces vamos a definir la integral de f con respecto a g de esta manera, bueno, sobre un conjunto B, sobre un conjunto boreliano B. Este B está aquí o está en BF. A ver, ¿ustedes qué dicen? Este B tiene que estar en... Es que hay dos, ¿no? Aquí tenemos los borelianos y aquí tenemos los borelianos extendidos. Este B que está aquí tiene que estar en los borelianos o en los extendidos. Pues en principio puede ser en los dos, ¿no? O sea, no, No, no porque hay acá no problema si tenemos solo... los extendidos. Acá solamente tenemos los borelianos, acá no hay medida. Acá solamente tenemos R con su Sí, sigma álgebra. cierto. Donde sí tenemos una medida es acá, que es como teníamos antes en el caso de la medida de Lebesgue. Acá teníamos los conjuntos Lebesgue medibles y la medida de Lebesgue. Y del otro lado solamente tenemos los borelianos. Entonces aquí hay que fijarse bien en dónde estamos, si estamos de este lado o si estamos de este lado. Aquí estoy integrando con respecto a B, o sea, estoy tomando, digamos, la función indicadora de B está definida aquí, ¿no? Entonces, en realidad aquí es una F. O sea, aquí son los, acá, este B es un boreliano, es un conjunto en esta sigma. Aquí va una F, ¿sí? Porque estamos de este lado estamos de este lado y no de este lado. Si quisiéramos ver que la imagen inversa de un boreliano es un medible, acá tomaríamos un boreliano y la imagen inversa tendría que ser uno de aquí. ¿Sí? O sea, acá esta es una sigma más grande que los borelianos. Pero bueno, entonces, bueno, se define como G se puede expresar como la diferencia de dos funciones monótonas no decrecientes continuas por la derecha. Entonces, para integrar con respecto a G, pues integramos con respecto a F1 y le restamos la integral con respecto a F2. Aquí básicamente ya estamos trabajando con lo que se llama una medida con signo. O sea, mu F1 menos mu F2 tendría que ser una medida con signo, pero no hay necesidad de hablar de medidas con signo aquí, porque o sea, es más simple aquí trabajarlo así directamente. El hecho es que toda función de variación acotada continua por la derecha se puede expresar como la diferencia de dos funciones no decrecientes continuas por la derecha. El único problema que podría haber aquí es que si tuviéramos, es que podemos tener dos descomposiciones de G
como F1 menos F2 y F1' menos F2'. Pero lo que se puede ver es que la diferencia entre una descomposición y la otra es una constante, de manera que no va a afectar aquí a la integral, o sea, no importa aquí cuáles sean, por eso dice aquí, donde F1 y F2 es cualquier par de funciones no decrecientes continuas por la derecha, tales que pasa esto. Con cualquier par de funciones que tomemos, esta diferencia va a ser la misma, porque les digo, la diferencia, si tuviéramos aquí otra descomposición, pues va a ser una, no sé, del tipo F1 más una constante y F2 más una constante. Y al restarlas, bueno, se cancelan y nos queda lo mismo. Entonces, no importa cuál sea la descomposición de la G, vamos a definir la integral con respecto a G como la integral con respecto a F1 menos la integral con respecto a F2. Por Y eso que B se luego, toma acotado, ¿no? Para, perdón, para que no haya problemas de definición. sí, O sea, es por eso que B se por toma eso toma, acotado, ¿no? Para que se pueda. por eso toma el B acotado, sí, porque si no, sí podríamos tener problemas, porque aquí podríamos tener infinito menos infinito, ¿no? Si no fuera acotado. Ujú. Sí, por eso se toma aquí un conjunto acotado. Sí, está bien la aclaración. Luego, bueno, acá además es notación, ¿no? O sea que vamos a denotar a la integral de una función con respecto a la f, así como se denota con la integral de Riemann-Stieltjes, pero si se quiere hacer ver que se trata de la integral de Lebesgue-Stieltjes, pues esta es mejor notación, porque esta es una integral con respecto a una medida. Y a esta integral, aquí sí hay que tener un poquito de cuidado, porque esta integral no es lo mismo la integral sobre el intervalo cerrado que sobre otro intervalo, porque esta función puede dar saltos. Entonces, lo que vamos a llamar a la integral entre A y B va a ser a la integral definida el intervalo abierto en A y cerrado en B. Si ya queremos definir la integral en el cerrado, hay que agregarle aquí el salto de f en A, algo así, para que no haya ningún problema. O sea, aquí sí hay que tener cuidado con que si el intervalo es cerrado, semiabierto o semicerrado, porque esta función no necesariamente es continua. Si esta función fuera continua, la medida de los puntos son 0, entonces ahí no hay ningún problema con que aquí sea un intervalo de cualquier tipo. Y bueno, a la integral sobre un conjunto B, lo mismo, vamos a anotar como la integral de f con respecto a f, o de f con respecto a la medida μf, ¿no? Que es con lo que queda más claro que se trata de una integral de Lebesgue. Y bueno, pues, ¿cuáles son las propiedades que tiene la integral de Lebesgue? O sea, ya vista como una integral con respecto a una medida. Bueno, para empezar, tiene las propiedades que tiene la integral con respecto a cualquier medida. En particular, ¿qué vamos a tener? El teorema de la convergencia monótona, por ejemplo, que no lo tiene la integral de Riemann-Stieltjes. Si tenemos una sucesión de funciones no decreciente, de funciones no negativas, la integral del límite es el límite de las integrales. Vamos a tener el teorema de la convergencia dominada, y tenemos una sucesión de funciones que están acotadas por una función integrable, entonces, y la sucesión de funciones converge, entonces la integral del límite es el límite de las integrales. Eso no lo tenemos con la integral de Riemann-Stieltjes. Con la integral de Riemann-Stieltjes, lo único que se puede decir de manera general es que si se tiene una sucesión de funciones que converge uniformemente, entonces la integral del límite es el límite de las integrales. Pero la convergencia uniforme es una convergencia muy fuerte. Aquí, cuando usamos el teorema de convergencia monótona o el teorema de la convergencia dominada, la convergencia de la sucesión de funciones que tenemos es puntual. No necesitamos convergencia uniforme. Digamos, ya esta es la gran ventaja de trabajar con la integral de Lebesgue-Stieltjes en lugar de trabajar con la integral de Riemann-Stieltjes, como en el caso de la integral de Riemann, pues tiene propiedades más ricas la integral de Lebesgue que la integral de Riemann. También
Lo mismo, obviamente, vamos a tener más funciones integrables con respecto a esta medida que funciones integrales con respecto a G en el sentido de la integral de Riemann-Stieltjes. O sea, la familia de funciones integrables o medibles se hace más grande también. Y la otra cosa, que si tenemos una función que es Riemann integrable, entonces también es Lebesgue integrable. O sea, si tenemos la integral, aquí le puse RS para representar que es Riemann-Stieltjes. Si esta integral existe, esta también, y además las integrales son iguales. Entonces, la integral de Lebesgue-Stieltjes, pues es una extensión de la integral de Riemann-Stieltjes. Coincide con la integral de Riemann-Stieltjes para cuando esta existe, pero hay funciones que no son Riemann-Stieltjes integrables, pero que sí son Lebesgue-Stieltjes integrales. Aunque aquí, curiosamente, se da también lo opuesto. Va a haber funciones que son integrables en el sentido de Riemann-Stieltjes, lo que decía hace un rato. Si esta f es de variación acotada y esta f mayúscula es continua, esta también va a estar bien definida. En cambio, aunque esta sea continua, esa no necesariamente va a generar una medida sobre los borelianos, entonces no vamos a tener integral de Lebesgue en este caso, pero sí integral de Riemann-Stieltjes. Entonces, pues hay las dos cosas. No, Pablo, en ese caso, ¿Sí? en ese caso te dio una medida finitamente aditiva, ¿no? Ah, O sea, bueno, en sí. principio la integral del Tendríamos una lado. medida finitamente aditiva, Ajá, pero de ya todo no ese. va a tener las propiedades de la integral de Lebesgue, porque precisamente el que tengamos una medida sigma aditiva es lo que nos da el teorema de la convergencia monótona y el teorema de la convergencia dominada. Entonces, si solamente tenemos una Empezamos a crear la medida igualdad, ¿no? Ajá. finitamente aditiva, ya no vamos a tener esos teoremas de convergencia, pero sí, sí podríamos, sí tenemos una medida que es finitamente aditiva, sí, eso sí. Aquí, aunque esta no sea no decreciente, vamos a tener una medida ahí algo rara, porque esta puede ser positiva y negativa. Habría que ver cómo es esta medida. Pero en principio sí, sí, una finitamente aditiva puede ser. Pero no sé qué tan lejos nos llevaría eso, ¿no? Porque aquí para que sea Riemann-Stieltjes integrables, basta con que esa sea continua, pero esta tendría que ser de variación acotada, la f minúscula. Eso es suficiente para lo que les decía en el cálculo estocástico, porque lo que se hace es definir para una función escalonada con respecto a una función continua. Eso está perfectamente bien definido como integral de Riemann-Stieltjes, no como integral de Lebesgue-Stieltjes, como integral de Riemann-Stieltjes. Pero de ahí se hace la extensión a la integral de Ito. ¿Sí? ¿Algún comentario más? No, todo bien de mi parte. Y bueno, hay propiedades similares. Esto que es casi inmediato, porque como tenemos acá funciones continuas por la derecha, al hacer esta integral, pues también nos va a dar algo que es continuo por la derecha. Entonces, y si esta es continua, esta va a ser continua, como en el caso de la integral de Riemann. Si aquí tenemos la integral de Riemann, esta integral de 0 a t es una función continua de t. Entonces acá tenemos algo similar. Si es continua, también esta es continua. Y si esta es continua, como siempre es continua por la derecha, esta es continua por la derecha. Tenemos las propiedades de linealidad que debe tener cualquier integral. Bueno, esto es lo que uno supone, ¿no? Que la función integral, la funcional integral debe ser lineal. Y que, otra vez, si esta es de variación acotada, esta función también es de variación acotada. O sea, además de ser continua por la derecha, va a ser de variación acotada sobre cualquier intervalo compacto. Entonces, otra vez, si se fijan, las funciones de variación acotada vuelven a ser una restricción aún con la integral de Lebesgue. O sea, con la integral de Riemann-Stieltjes ya era una restricción, porque para que todas las funciones continuas sean integrables, se requiere que G sea de variación acotada. Acá, si queremos tener
integral con respecto a una medida, esta G tiene que ser de variación acotada. Entonces, no nos escapamos de que esta G sea de variación acotada. Y de ahí los problemas que se presentan cuando queremos integrar con respecto a funciones que no son de variación acotada. Porque esto está limitado, ¿no? Como que aquí esto da pie para, no sé, para todo un trabajo que tal vez ya se hizo, pero como da pie como para generalizar todo esto, porque esa es una limitación fuerte que solamente se pueda integrar con respecto a funciones de variación acotada. Ya sabemos, por ejemplo, que hay funciones de variación cuadrática finita y se pudo definir la integral, aunque con un proceso ahí probabilístico. Pero tengo entendido, me parece que Claudia alguna vez me mencionó un libro en donde está desarrollado la integral con respecto a funciones de variación cuadrática finita o de variación cúbica infinita, cosas de este tipo. Pero aquí, para trabajar con la integral de Lebesgue, necesitamos tener funciones de variación acotada. Que se comienza, bueno, con funciones no decrecientes. Pueden ser continuos por la derecha o continuos por la izquierda, pero tiene que ser la diferencia de dos funciones no decrecientes. Y ya, eso impone una restricción para poder hablar de una integral tipo Lebesgue. Y bueno, acá viene la fórmula de integración por partes, que ahora es algo parecido, pero aquí hay que pedir, o sea, para que estas integrales estén bien definidas como integrales de Lebesgue-Stieltjes, pues se requiere que sean de variación acotada las dos. Aquí la puse con dos funciones no decrecientes continuas por la derecha. Entonces, si se tienen dos funciones no decrecientes continuas por la derecha, bueno, sí vamos a tener una fórmula de integración por partes. En el caso de la integral de Riemann-Stieltjes, tenemos un resultado más general, porque, bueno, más general en un sentido, porque ahí no se requiere que estas funciones sean no decrecientes, sino que sí, basta con que una sea de variación acotada y la otra continua, y se va a tener la fórmula de integración por partes. Y esto que está aquí no es más que lo que tiene que ver con los saltos. Como estamos trabajando con funciones que no son continuas, ni la f ni la g, pues entonces tienen saltos, pero los saltos también se comportan bastante bien para la integración. En este caso, se fijan, lo que hay que agregarle a esta parte, que es lo que no teníamos, pues es el producto de los saltos, ¿no? Este es el salto de f en s, este es el salto de g en s. La suma de todos estos saltos, eso es lo que hay que agregarle aquí para tener la fórmula de integración por partes. Y la fórmula de cambio de variable, pues es algo... bueno, tenemos esto que es la extensión de esto, pero a funciones de variación acotada, pero igual se requiere que g y h, las dos, sean de variación acotada. Y vamos a tener algo similar, o sea, la fórmula de integración por partes, con este término que nos da los saltos tanto de g como de h. Y vamos a tener la fórmula de cambio de variable, que también es similar, pero bueno, hay algunas variantes aquí. Aquí, ¿qué pedimos? Que si tenemos una función de clase C1, ¿esto para qué? Para poderla aproximar por polinomios, de tal manera que las derivadas de los polinomios también converjan uniformemente a la derivada de la función. Entonces, f tiene que ser de clase C1. G, pues le pedimos para poder integrar con respecto a G, pues requerimos que esta G sea de variación acotada sobre cualquier intervalo compacto. Entonces, si se tiene eso, si G es de variación continua por la derecha, de variación acotada sobre cualquier intervalo compacto, y F es de clase C1, entonces vamos a tener esa fórmula que sería el equivalente del teorema fundamental del cálculo, que tiene unas pequeñas diferencias que, por ejemplo, aquí lo que aparece es la integral con respecto a la parte continua de la G, porque la parte de saltos está acá, está considerada acá. Entonces aquí esta parte es como la parte continua,
y esta es la parte de saltos. Pero es básicamente la misma, pero bueno, también aquí tenemos una generalidad en cuanto a que esta f puede ser cualquier función de clase C1. En cambio, con la integral de Riemann-Stieltjes hay otras restricciones. O sea, tenemos una fórmula de cambio de variable, pero también tiene sus restricciones. Acá la integral de Lebesgue-Stieltjes pues va a tener las ventajas que tiene cualquier integral de Lebesgue, que hay más funciones integrables y que se tienen los teoremas de convergencia. Pero bueno, esa es la fórmula de cambio de variable. Igual es muy útil, es así fundamental, y es, te puedo decir, les decía, es el equivalente del teorema fundamental del cálculo, que nos va a permitir trabajar con estas integrales y nos va a permitir resolver ecuaciones integrales en donde intervengan estas funciones Hess. Bueno, esos son los resultados y bueno, lo que sigue ya son las demostraciones de todo esto. Bueno, ya es como es repetir lo que ya teníamos, pero ya con las demostraciones, que la integral de Riemann-Stieltjes, si existe, coincide con la de Lebesgue-Stieltjes. Y bueno, aquí está la demostración, no las voy a hacer, si se fijan son un poquito largas, pero están en todo lo que les estoy pasando por aquí. Esta es larguísima, está en todo lo que les estoy pasando por escrito. Aquí termina, esta nos llevaríamos más de una hora en esta sola demostración. Esta que está aquí, bueno, esta que está aquí nada más es otra forma de escribirlo de arriba. Si f es no decreciente y f es Riemann-Stieltjes integrable con respecto a f, entonces otra vez f es medible, integrable y se tiene la igualdad. O sea, otra vez haciendo ver lo que ya había mencionado antes, que la integral de Lebesgue-Stieltjes es más general que la integral de Riemann-Stieltjes. Y vamos a ver qué sigue. Acá voy las otras demostraciones, las propiedades de la integral de Lebesgue-Stieltjes. Aquí tengo un comentario que deja ver que se pueden dar muchos ejemplos de funciones que sean Lebesgue-Stieltjes integrables que no son Riemann-Stieltjes integrables. Porque para que una función para que f sea Riemann-Stieltjes integrable con respecto a otra, por lo menos no tienen que tener discontinuidades en común del mismo lado. Entonces, para dar ejemplos de funciones que sean Lebesgue-Stieltjes integrables, pues basta con dar ejemplos de funciones, y que no sean Riemann-Stieltjes integrables, basta con dar ejemplos de funciones medibles, que no tengan, que sí tengan discontinuidades en común con la función con respecto a la cual se está integrando, y eso nos va a hacer que no sean Riemann-Stieltjes integrables. Se pueden dar ahí muchos ejemplos de funciones que son Lebesgue integrales, pero no Riemann-Stieltjes integrales. Y bueno, lo que sigue es lo que ya les había mencionado. Aquí se fijan, bueno, utilizamos ya los teoremas de convergencia. Pues, incluso para demostrar esta igualdad, ya utilizamos aquí el teorema de la convergencia dominada, por ejemplo, para demostrar que la integral de Lebesgue coincide con la integral de Riemann-Stieltjes. Y luego, aquí ya en adelante, para simplificar, aunque se puede extender a las funciones de variación acotada, me restringo a integrar con respecto a una función no decreciente, porque esto es lo que nos da una medida. Una función de variación acotada también nos da una medida, pero es una medida con signo, entonces hay que estar trabajando con la diferencia de las integrales. Entonces, bueno, si estamos trabajando con medidas, tenemos que trabajar con funciones no decrecientes continuas por la derecha. Entonces, bueno, pues tenemos lo que ya decía, esta función también va a resultar continua por la derecha y además va a resultar de variación acotada. Es el resultado. Bueno, acá está de hecho la definición para las que son de variación acotada, hay que estar trabajando con esta diferencia. Y bueno, la linealidad de la integral, que se espera que se tenga.
Esta función, que además de ser continua por la derecha, va a ser de variación acotada, si esta es de variación acotada, lo mismo que teníamos antes, pero para una familia más grande de funciones f, ¿no? Acá la familia de funciones f es más grande que la que teníamos con la integral de Riemann-Stieltjes. Tenemos la fórmula de integración por partes, bueno, ya la había mencionado, aquí está la demostración, y tenemos la fórmula de cambio de variable, que es esta que ya les había mencionado, que es el equivalente al teorema fundamental del cálculo, que también está larguita, pero está basada en esta propiedad, o sea, se demuestra para los polinomios, cuando f es un polinomio, y después se utiliza ese resultado de la aproximación de funciones continuas mediante polinomios tales que las derivadas de cualquier orden convergen a la derivada de este mismo orden de la función uniformemente, siempre y cuando, bueno, esas derivadas existan, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hay de la integral de Riemann-Stieltjes, la integral de Lebesgue-Stieltjes. Repito lo que dije al inicio, esto en particular es muy útil en la teoría de la probabilidad porque pues ahí es directo, se trabaja con funciones no decrecientes, que es la función de distribución, y entonces como que es natural estar trabajando con una integral con respecto a esa función de distribución. No se hace así porque no se ha trabajado la integral, ni siquiera la integral de Riemann-Stieltjes cuando se dan los puntos de probabilidad, pero pues yo siempre recomiendo a los alumnos que si quieren estudiar probabilidad, tienen que estudiar la integral de Stieltjes, ya sea la de Riemann-Stieltjes o de la Lebesgue-Stieltjes, porque pues como que es fundamental en la teoría de la probabilidad. Una función de distribución es una medida con respecto a la cual se puede integrar y es lo que se hace para calcular esperanzas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ahí, ahí termino. A ver si hay preguntas. ¿Queda claro más o menos lo que es cada una de las integrales? El proceso es muy parecido al que se hace con la integral de Riemann y la integral de Lebesgue. Con la integral de Lebesgue es más sencillo porque se está integrando con respecto a una función continua. Aquí hay que estar trabajando también con los saltos de la función. Pero fuera de eso, el procedimiento es el mismo. Para extender la integral, para definir la integral del Lebesgue-Stieltjes, pues se genera una medida con la función esta no decreciente, con el teorema de Carateo-Dori, y luego ya se trabaja con la integral con respecto a esa medida, y esa integral pues ya tiene las propiedades de la integral de Lebesgue, la teorema de convergencia monótona, el teorema de convergencia dominada, el lema de Fatum, o sea, los teoremas de convergencia, y hay más funciones integrables que en el caso de la integral de Riemann-Stieltjes. ¿Alguna pregunta? No, profesor, gracias. Nada más les quiero aquí terminar con un comentario. Pero acá, a ver. Vamos a poner aquí compartir pantalla. Y les voy a compartir. ¿Cuál pantalla? ¿Cuál pantalla? Esta. Les quiero comentar aquí algo de esto que les pasé de variables aleatorias. Eso se lo estoy pasando porque, si se acuerdan, quedamos que en algún momento vamos a ver las aplicaciones de esta teoría de la medida a la teoría de la probabilidad. Y de hecho aquí ya les estoy dando algunas, o sea, cómo se trata en la teoría de la probabilidad o cómo se trabaja en la teoría de la probabilidad con la teoría de la medida. Les quiero sugerir que vean esto que está aquí, ahorita se los muestro.
hay un resultado interesante que me gustaría que vieran, porque es muy ilustrativo. Bueno, primero ¿no? Desde la página 15. Cualquier función de distribución, acá en la teoría de hay una distribución que es la distribución uniforme. La distribución uniforme no es más que la medida de Lebesgue, eso es lo que es la distribución uniforme. Y otra distribución, pues son las otras distribuciones son funciones no decrecientes continuas por la derecha. Un resultado interesante es que cualquier distribución continua por la derecha, o sea, cualquier función de distribución, perdón, se puede obtener de una uniforme, se puede obtener de la medida de Lebesgue. Esto lo hizo Lebesgue, de hecho, cuando Lebesgue conoció la integral de Stieltjes, Lebesgue dijo, no hay nada nuevo aquí, porque esa integral de Stieltjes yo la puedo poner, voy a decirlo así, no lo digo así, pero la puedo poner como una integral de Lebesgue, como una integral con respecto a x, haciendo un cambio como un cambio de variable con esta función. Y es lo que hacía, trabajaba con las funciones con la integral de Stieltjes, las transformaba en una integral con respecto a la medida de Lebesgue. Esto en probabilidad es muy útil porque nos permite encontrar cualquier función de distribución a partir de la distribución uniforme. Y esto a su vez nos lleva a este resultado, que sobre el intervalo 0,1, esto que está aquí, miren, si consideramos como espacio de probabilidad al intervalo 0,1 con los conjuntos Lebesgue medibles y la medida de Lebesgue como función de probabilidad, este espacio de probabilidad es bastante rico, es muy rico, parece ser como pequeño, pero es muy rico, tan rico que se puede hacer esto que está aquí, y estaría que vieran, que se puede definir sobre este espacio de probabilidad una sucesión, o sea, una infinidad, ¿no? O sea, es una infinidad de variables aleatorias, una sucesión de variables aleatorias independientes, cada una de ellas con distribución uniforme en el intervalo 0,1. Es decir, sobre este espacio de probabilidad, que parece chiquito, se puede definir toda una sucesión de variables aleatorias independientes, cada una con distribución uniforme en el intervalo 0,1. Y más aún, se puede definir no solo una, sino una infinidad numerable de sucesiones de variables aleatorias independientes, cada una de ellas con distribución uniforme. Y más aún, se puede definir, aquí está, dada cualquier sucesión de distribución, se puede definir sobre este espacio de probabilidad una sucesión de variables aleatorias independientes, de tal manera que para cada n, la distribución de xn es fn, la que sea. En particular, si tuviéramos, por ejemplo, distribuciones normales, podríamos definir una sucesión. Bueno, de hecho este lo pongo como ejercicio acá, es el último ejercicio, que se puede definir sobre este espacio de probabilidad una infinidad numerable, fíjense, es una infinidad numerable de sucesiones de variables aleatorias independientes, todas ellas con distribución normal estándar e independientes entre sí. Bueno, esta parte me gustaría que la vieran porque una de las aplicaciones que vamos a ver de la teoría de la medida a la teoría de la probabilidad es la construcción del proceso de Wiener. Y una construcción del proceso de Wiener está basada en esto que les acabo de mencionar, en esta construcción, en esta definición de variables aleatorias definidas sobre este espacio de probabilidad. Es decir, vamos a poder definir el proceso de Wiener o un producto de Wiener sobre este espacio de probabilidad. Sobre este espacio que parece pequeño, vamos a poder definir un proceso de Wiener.
y vamos a usar estos resultados para definir ese proceso de Wiener. Es el proceso, de hecho, que siguió Levi para definir el proceso de Wiener, pero bueno, aquí ya con la terminología moderna. Entonces, nada más les quiero sugerir que esta parte de, si están interesados en la teoría de la probabilidad, vean bien esta parte de cómo se pueden construir estos espacios de probabilidad, bueno, de cómo se pueden definir estas variables aleatorias en este espacio de probabilidad, que insisto, parece pequeño, pero no es pequeño, es bastante rico. Y es bastante rico porque la base está en que todo número real en el intervalo 0,1 se puede desarrollar, por ejemplo, en base 2, y en ese desarrollo tenemos ahí una infinidad de variables aleatorias. Entonces, este desarrollo en base 2 es el que nos permite generar toda esa cantidad de variables aleatorias definidas en el intervalo 0,1. Pero bueno, me gustaría que lo vieran con calma, porque insisto, si están interesados en, por ejemplo, en la construcción del proceso de Wiener, vamos a seguir este camino, vamos a utilizar estos resultados. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. O si hay algún comentario, adelante. Oye, tengo una pregunta. Es Sí. que no me queda del todo clara porque digamos que la integral de Levi-Castillo es ahí como que ciertas restricciones, ¿no? Las fórmulas de cambio de variable, integración por partes, que no se presentan en el integral de Riemann-Stieltjes. Ajá. O sea, como que no me queda claro ahí la cuestión técnica o qué es lo que provoca eso. Bueno, en realidad sí hay, ¿no? Sí hay fórmula de integración por partes y fórmula de cambio de variable también en la integral de Riemann-Stieltjes, pero es más restrictiva. O sea, requiere más condiciones sobre las funciones con las que se trabaja. Con la integral de Lebesgue-Stieltjes se tiene la fórmula de integración por partes y la fórmula de cambio de variable. Para una familia, o sea, donde las funciones que intervienen forman parte de una familia más grande. Entonces, se pueden hacer más cosas con la integral de Lebesgue porque ya no tenemos esa limitante de tenernos que basar en, no sé, por ejemplo, en este hecho de que para que una función sea integrable con respecto a g, no tienen que tener discontinuidades en común del mismo lado. Acá ya no tenemos estas restricciones. Y tal vez estoy como incluyendo que tal vez lo que no está claro es como la importancia de, por ejemplo, de la fórmula de cambio de variable. ¿Sería por ahí? Pues más que nada es que mi duda era porque pero en la de Lebesgue hay como unas sumas, ¿no? Que corresponden, digamos, que a los saltos, ¿no? Sí. Y en la de Riemann como que no se presentan esas condiciones. Sí, porque ahí hay un problema, porque allá si se fijan la forma en que enuncié tanto la fórmula de integración por partes como la de cambio de variable, le pedíamos a la función integradora que fuera continua, entonces no hay saltos. Con la integral de Lebesgue se puede hacer un tratamiento más general que incluya los saltos de la función. Esa es otra ventaja, que acá podemos trabajar no solo con funciones continuas, sino que podemos trabajar la fórmula de cambio de variable para cualquier función monótona no decreciente, o en general para cualquier función de variación acotada continua por la derecha solamente. Y se puede trabajar fácilmente con los saltos de la función. Esto hace que, a ver, cuando trabaja uno con ecuaciones integrales, por lo general trabaja uno con funciones continuas, pero en ocasiones tenemos las ecuaciones en diferencias, por ejemplo, en donde ahí sí hay saltos. Y bueno, toda esta teoría nos permite trabajar ese tipo de ecuaciones, bueno, de una manera rigurosa, pero utilizando la integral de Lebesgue. Esto se ve mucho más claro, en realidad, o sea, en mi opinión, cuando se ve la integral con respecto al proceso de Wiener, porque ahí es donde se ve claramente la utilidad de la fórmula de cambio de variable y lo que representan los saltos ahí, por qué se necesita trabajar con los saltos de los procesos, porque ahí se está trabajando con procesos estocásticos, no necesariamente continuos, sino que también tienen saltos.
Por ejemplo, está el proceso de Poisson, que es un proceso de saltos. Entonces, ahí es donde se ve como más claro que se puede hacer mucho más con una teoría de integración que incluya una familia muy grande de funciones integrables a una teoría de integración que nos restrinja a integrar solamente las funciones continuas, por ejemplo. Entonces, esa es la ventaja. Ok. Acá podríamos hacer ecuaciones integrales y resolverlas, pero sería como nada más como ejercicio, porque en realidad yo no he visto así aplicaciones importantes de ecuaciones integrales que utilicen la integral de Riemann-Stieltjes directamente, pero respecto al proceso de vida, muy importantes. Se puede hacer pero sería como un jueguito, sí, definir no sé, qué función es tal que su derivada es la misma función, no la derivada, sino que su integral es la misma función. Cosas de ese tipo, y que sería resolver ecuaciones integrales, y esta teoría, la fórmula de cambio de variable, es la que nos permite poder resolver ese tipo de ecuaciones. Sí, más o menos queda claro. O sea, hay más funciones Sí, con las sí. que se puede trabajar. No nos tenemos que restringir a las funciones continuas, sino que tenemos una gama mucho más amplia de funciones y entonces podemos aplicarla en más lugares que la integral de Riemann-Stieltjes. Ujú. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces aquí le paramos. Ya avanzamos en la segunda mitad, lo cual me da mucho gusto que ya vamos en la sesión 11. La próxima vez vamos a ver precisamente medidas con signo, que lo vamos a utilizar después para demostrar el teorema de Radon-Nikodym, que es así como la meta o el teorema, el último teorema, el más complicado, pero también el que da el más rico. Entonces, vamos a ver medidas con signo, que lo vamos a utilizar, bueno, en sí tiene su importancia, pero lo vamos a utilizar en la demostración del teorema de Radon-Nikodym, que va a ser no la siguiente, sino la que sigue de la siguiente. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo martes, que vamos a estar a 13, ¿verdad? Bueno, pues entonces buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Muy bien.